Estamos ya más o menos hemos identificado sobre la cuestión del el balance energético que nos permite conocer la situación real por año de la producción de petróleo y la producción de otras fuentes primarias, así como de las secundarias, ¿no? Y también la producción de energía, eh, producción que está en función de lo que se procesa en el país y hemos visto cuáles son los problemas para que haya en una situación de lo que nosotros hemos sopesado, que tenga que incluso importarse energía a través de la interconexión. Pero también hemos hecho más o menos un mapeo de que el desarrollo de las energías renovables son bajas, que tenemos un gran porcentaje de producción hidroeléctrica, que no la hablamos como que toda es energía renovable, porque hasta 10 megas se considera como energía renovable, porque la otra también sí produce sus impactos ambientales. Pero entonces, si lo ubicamos como hidroenergía, el porcentaje es bastante grande, ¿no? Pero también no hay como descuidar el desarrollo de las energías renovables, porque miren, en estos momentos estamos en una etapa bastante seca. Aspiramos que lo más pronto llueva para poder nuevamente retomar los cauces de los ríos que abastecen las hidroeléctricas. Pero podrá algún momento con la naturaleza, nunca se sabe, que lleguemos a una escasez total y ahí sí tengamos problemas con la generación de energía. Entonces siempre es importante en un país como el nuestro, que tenemos esta diversidad energética con los recursos que podemos contar, de que amplíe mucho más el espectro energético para poder tener siempre la oferta a la mano, ¿no? El grupo de Joyce me enviaron nuevamente ya corregido, ¿no? Tengo entendido, no lo he revisado, lo vi en el correo, pero no he avanzado a revisarlo. Voy a revisar, no he tenido todavía el tiempo necesario para poder revisando los grupos, para después compartirles a ustedes ya la información definitiva, para que ustedes tengan a la mano, ¿no? Bien, el, este, con esto para ir adentrando, ya teniendo la idea clara de cómo es la producción termoenergética, qué combustible se utiliza, qué equipos son los que son parte de la producción termoenergética y cuál es el porcentaje de la producción termoenergética, entremos ya con detalle a lo que es la generación de vapor. Que ustedes, por ejemplo, en los videos que pudimos exponerlos, pudieron darse cuenta de que solamente en los que se expuso, por ejemplo, en la industria textil, se aprovecha, ¿no? Ahora, esa caldera que ustedes vieron son calderas pequeñas. Hay industrias donde no solamente existe una caldera, son varias calderas y de gran capacidad, ¿no? Y cuando hablamos de termoenergética, por ejemplo, cuando se utiliza vapor, son calderas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, miren que es de origen brasileña, la de Malca, estamos hablando de una caldera de 1600 bhp. Y nosotros lo que tenemos en nuestro medio, en Loja, es de 100, aproximadamente 100 bhp promedio, ¿no? Loja no es una zona industrial. Deberíamos estar en un proceso de industrialización, pero falta mucho que hacer para poder llegar a ello, ¿no? Una envidia sana con respecto a Cuenca. Cuenca tiene un parque industrial muy grande y genera trabajo. Ojalá en el tiempo podamos con Loja contar así, ¿no? Pero siempre hay situaciones, por ejemplo, que debe favorecerse. Por ejemplo, esta ley de fronteras debe ampliarse, ¿no? Por ejemplo, solamente es 40 kilómetros, debe ser mucho más allá de todo lo que es frontera, ¿no? Entonces, todas las tres provincias son fronteras. En la parte sur hablemos, y en la parte norte también, Esmeraldas, Carchi, Lago Agrio. Entonces, debe hacerse una reforma para poder tener facilidades. ¿Cómo competimos con Cuenca cuando Cuenca es una zona que está cerca de los polos de desarrollo, que son Quito, Guayaquil
Ambato. Entonces, tiene grandes posibilidades desde el punto de vista energético, ¿no? Desde el punto de vista industrial. No se diga desde el punto de vista turístico, que ahí sí no competimos con el Azuay, ¿no? Con Cuenca sobre todo. Entonces, esto es importante tener un conocimiento, una idea del espectro geográfico para poder más o menos manejarnos en cuanto también a la generación de energía. Recuerden en generación de energía hidroeléctrica Cuenca, la provincia de la Azuay tiene fuertes recursos. Con esto, vamos a ir revisando. Yo les pasé, no sé si revisaron sus correos, les pasé sobre dos aspectos importantes que vamos a tener que tratarlos en la semana o en la que continúe. Sobre ya introduciendo las calderas, los conceptos, vamos a ir viendo, y también la parte paralelamente vamos a ir viendo la termodinámica, ¿no? Entonces, revisaron hoy día eso, sí pudieron captar de que ya están en sus correos, ¿sí revisaron? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, primero, vamos, les voy a compartir sobre esto que ustedes ya lo tienen. Paralelamente, cuando sea necesario, vamos a ir, creo que esto ya les compartí anteriormente o no. Este documento. ¿Ah? ¿No? Creo que no, ingeniero. Bien. Entonces, partamos de lo siguiente. Este es el texto de plantas de vapor. También existe el documento general que se los voy a pasar también. Y lo voy a subir a la nube para que de ahí ustedes en Google Drive lo puedan descargar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vapor, sí que es el eje central en la presente asignatura. Estamos hablando de dos aspectos, ¿no? Procesos industriales, que hace uso de vapor saturado, y generación eléctrica, que hace uso del vapor recalentado. Todo esto debemos incidir con respecto a ello en la eficiencia energética, ¿no? Todo esto nos conduce a trabajar eficientemente desde el punto de vista energético. Entonces, cuando hablamos de generación eléctrica es específico, ¿no? Generar energía eléctrica. Y en el otro caso, en cambio, hablamos de procesos industriales, que como el video lo expuso, tenemos, por ejemplo, su aplicación en lo textil, alimenticio, lácteo, en los hospitales, en la industria azucarera, etcétera, etcétera. Es muy diversa la aplicación del vapor en estos procesos. Había dicho que es importante tomar en consideración para poder tener claro lo que vamos a revisar en la asignatura, es haber estudiado termodinámica y transferencia de calor, ¿sí? Y que va a tener incidencia cuando nos toque diseñar los equipos que tienen que ver específicamente con los intercambiadores de calor. Esto estamos hablando de que son máquinas térmicas, que diferencia de las máquinas hidráulicas. ¿Por qué decimos que son máquinas hidráulicas, térmicas? ¿Quién puede dar un concepto de por qué razón hablamos de máquinas térmicas y no las podríamos incluir a estos equipos dentro de las máquinas hidráulicas? Inti, tal vez usted, Marlon. Sería por Porque, ejemplo, las máquinas térmicas cambian la densidad y las hidráulicas, ¿no? Claro, densidad y... No se le cambia en sus aspectos físicos, ¿no? Entonces no cambia su densidad. En cambio, una máquina hidráulica, una bomba, entra agua y sale agua. Por cierto, a una presión mayor, pero no cambia sus condiciones físicas. En cambio, aquí entra agua y sale vapor. Hemos disminuido la densidad, ¿no? Y como es un ciclo, cuando llega un condensador, o sea, cuando entra vapor, entra un condensador, en cambio se licúa nuevamente, ¿no? O sea, se vuelve líquido. Volvemos nuevamente a la condición, ha cambiado nuevamente su aspecto. Bien. Entonces, cuando vamos hablando sobre plantas de vapor, entonces estamos hablando de máquinas térmicas. Y estas máquinas
transforman la energía en la siguiente frecuencia de flujo. De energía química pasa a energía térmica. ¿Energía química dónde? Por eso es importante haber visto ese video o vean más videos, ya depende de ustedes, es la parte del trabajo autónomo. Porque la energía química, ¿dónde es la aplicación? En la caldera, de acuerdo al video que vimos, está en el quemador. Ahí entra, recuerden, el combustible. ¿Qué más entraba ahí? El aire y la chispa que produce la combustión, ¿sí? Entonces, por eso la energía química del combustible, para luego calentar el agua, ir el fuego por los tubos, por el hogar en primera instancia, golpea el refractario, vuelve a los tubos como gas de combustión. Si es de 3 pasos, nuevamente golpea un refractario anterior y sale posteriormente como gases de combustión. Entonces, ahí hacemos la aplicación de la energía térmica. O sea, el combustible se combustiona como fuego, después como gases, y transfiere su calor al agua que le rodea. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se convierte en vapor. Este vapor, al conducírselo por una tubería y a seguir algunos procesos, llega a la turbina como energía mecánica y esta hacia un generador convierte la energía eléctrica. Este es el proceso del vapor para la generación de energía. Para entenderlo, más o menos vemos, ya estamos hablando de un esquema térmico. Entonces aquí tendríamos, este sería el esquema térmico de la planta de generación. No está completo porque se entiende que debería estar como un ciclo cerrado, ¿no? Pero para tener la idea nada más, es que la energía química es aquí en el hogar, o sea, donde queda el quemador. De la caldera venimos como vapor hacia la turbina y hacia el generador. Entonces, mire, tenemos el proceso que habíamos indicado aquí anteriormente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Entonces, esto es para generación de energía. Lo lógico que sería que aquí culmine con el generador, viene hacia un condensador, después viene hacia un tanque de alimentación de agua, la bomba, y nuevamente retorna hacia la caldera, con lo que haríamos el circuito cerrado. Esto lo vamos a ir viendo con la termodinámica aplicada hacia plantas de vapor. Entonces aquí es necesario ir revisando cómo están clasificadas las máquinas térmicas. Todas las máquinas térmicas están en máquinas de combustión interna y máquinas de combustión externa. Entonces, por ejemplo, este es el caso que no nos atañe ahora, porque a lo que a nosotros nos atañe son las máquinas de combustión interna, que son las calderas, turbinas de vapor, etc. Este es el caso, por ejemplo, en los vehículos, ¿no? Los motores a diésel, motores a gasolina, turbinas a gas, donde si usted prende el carro, inmediatamente se produce la combustión, el carro enciende, comienza, pasa de la energía química hacia la energía mecánica y usted mueve su vehículo. Entonces, ese es el caso en los vehículos a diésel, la gasolina y las turbinas a gas. Entonces, vamos diferenciando entre máquinas de combustión interna y máquinas de combustión externa. ¿Cuáles son las aplicaciones del vapor? Entonces, ya lo habíamos dicho reiteradamente en generación de poder. Y en la gráfica que indicamos al inicio, el vapor utilizado es recalentado. ¿Sí? Este vapor es obtenido en grandes calderas, va hacia las turbinas y hacia el generador. En cambio, en los procesos industriales tengamos claro que el vapor que se utiliza es saturado, ¿no? O sea, es aquel que todavía tiene sus gotas de líquido en suspensión. Entonces, esto se utiliza para calefacción, cocción de alimentos, esterilizado, para secar pasta de papel, en la industria láctea, para la pasteurización, en la industria textil, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a encontrar en la industria, en la aplicación es extensa, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de conceptos termodinámicos, porque aquí sí ya vamos entrando a esta parte, tengamos bien claro los conceptos. Vaporización, evaporización, ebullición. Yo les sugeriría que vayan tomando, sí, notas de cosas puntuales nada más, porque ustedes lo van a revisar después. De estos conceptos, que esté bien claro qué es vaporización, ¿no? Que es el cambio de la fase líquida a vapor a la misma temperatura. Ojo, cambio de la fase líquida a vapor a la misma temperatura. ¿Qué es la evaporización? En cambio, es la vaporización, o sea, cambia de líquido a vapor en una superficie libre, por ejemplo, un charco, o en la evaporación del agua en el mar, a cualquier temperatura de líquido, ¿sí? Entonces, ustedes han visto en un charco que cuando llueve y después se seca, es porque se ha vaporizado, ¿no? Y en cambio, lo que tiene que ver con calderas es la ebullición, que es la vaporización de un líquido que tiene lugar en el seno mismo del líquido y que está relacionada entre la presión y la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura de ebullición. Una caldera a 50 grados centígrados aproximadamente puede estar su temperatura de ebullición unos 116 grados centígrados. Pero si lo llevamos a 100 grados centígrados, así en PSI, perdón, en atmósfera de perimala, la presión a 50 PSI, su temperatura de ebullición puede estar por 116 grados centígrados. Si lo llevamos a 100, aproximadamente su temperatura de ebullición puede estar por los 164 grados centígrados. Con eso decimos, a mayor presión, mayor temperatura. Y lo otro es la condensación, que es lo inverso, de vapor hacia líquido. O sea, ahí tenemos que aplicar una gran energía para ese vapor, quitarle toda esa energía y se convierte en líquido. Entonces recuerden esto, a mayor presión, mayor temperatura. Y esto es importante porque cuando vemos, no sé si ya ustedes vieron el video, cuál es la presión óptima de trabajo, es importante tomarlo en cuenta. Si bien hay que tomar esto en consideración en la utilización, si hay que trabajar una presión precisa, que puede ser los 7 PSI, los 7 kilogramos por centímetro cuadrado, que viene a ser los 100 PSI, y si se requiere una presión menor, simplemente se pone un reductor de presión. Eso entra más adelante en lo que vamos a ver. Bien, hagamos un paréntesis a esto y revisemos paralelamente sobre la termodinámica, ¿no? Para no irnos perdiendo. Ya. Esto es, lo pueden observar, termodinámica para plantas de vapor. Esto es de la termodinámica de Fires. No sé si estudiaron con esta termodinámica o con qué libro trabajaron. Ángel, creo que es. Sengel. Fires. Ángel. Ángel. Ah, ya. Sengel, ingeniero. Esta termodinámica de Fires yo lo veo mucho más, no sé, para ustedes todo depende de la forma como lo trabajaron. Claro, hay complejidades, pero todo es cuestión de extraerle con la finalidad de que sea aplicativa, ¿no? No meternos mucho en la filosofía de ingenieril, sino extraer lo que verdaderamente nos permite arribar, ¿no? Como profesionales, como para el desarrollo en lo industrial. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar cuál es la sustancia de trabajo. Entonces, vamos teniendo en cuenta muy claro estas partecitas, porque a la hora de cuando uno dice, bueno, ¿y esto cuándo me va a servir? Esto sirve ya en el ejercicio mismo profesional, en lo que voy a explicar más adelante. Pero, entonces, la mayoría de las máquinas productoras de energía o potencia
implican una sustancia de trabajo. Un fluido en el cual la energía pueda ser almacenada y a cual se la puede quitar. Justamente estamos hablando de gas o vapor. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? El vapor en una caldera, aire en un compresor de aire, mezcla de aire y gasolina en un motor de vehículo. ¿Sí? Ya estamos entonces. La sustancia puede ser un fluido, es un líquido, gas o vapor, es un fluido, ¿no? Ya. ¿Cuál es el sistema? Es una región encerrada por fronteras específicas, las cuales pueden ser imaginarias, ya sean fijas o móviles. ¿Cómo es eso? Entonces, estamos hablando de un sistema cerrado que puede ser como el circuito de refrigeración, el circuito de vapor, y las mismas pueden ser imaginarias, fijas o móviles. Móviles, por ejemplo, cojamos un compresor de un sistema de refrigeración, lo aislamos y vemos qué es lo que pasa si es que hay un problema. Lo mismo, en una planta de vapor, imaginariamente decimos, bueno, nuestro sistema es abierto, la caldera, y ponemos todos los equipos que correspondan. Por ejemplo, para medir la presión, para medir un medidor de caudal no invasivo, para medir cuánto vapor sale y cuánto de cantidad de agua ingresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es nuestras fronteras imaginarias y donde vamos a poner los equipos necesarios para hacer un aislamiento y ver qué es lo que pasa en una región específica. Entonces, cuando hablamos de sustancia pura, ¿sí? Es aquella que mantiene una estructura molecular invariable o bien una solución fija de sustancias homogéneas. Por ejemplo, el agua. ¿Cuáles son las fases generalmente que tenemos nosotros? Sólido, líquido y gaseosa o de vapor. Hablamos de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Por ejemplo, cuando es con una finalidad, por ejemplo, de definir los cambios de energía que han ocurrido en un sistema. La temperatura, la presión, la densidad y el volumen específico. Ustedes van a encontrar cuando hablen en refrigeración de volumen específico. Acá también vamos a utilizar el volumen específico. ¿Sí? Cuando nos toque dimensionar tuberías, vamos a utilizar lo que es el volumen específico. Las propiedades intensivas, en cambio, son independientes de la masa, ejemplo, la temperatura, profundidad, densidad, voltaje. Y las extensivas, en cambio, dependen de la masa del sistema y son valores totalmente como volumen total y energía total. ¿Dónde lo vemos esto? En vapor. ¿Sí? Ahí vamos a hablar del volumen total y la energía total. Esto para ustedes es conocido. El sistema de unidades masa por aceleración. Y generalmente yo aconsejo a utilizar sabernos bien estas unidades y no necesitamos estar haciendo conversiones innecesarias si lo manejamos bien. Yo antes que nada quisiera que cojan el papel y lápiz y me hagan una conversión. Este momento me lo van mostrando de el calor. Vamos a hacer una conversión de calor específico de 3 kilocalorías, kilogramo o grado centígrado, a BTU, libra sobre libra, grado Fahrenheit. ¿Cuánto es? Dejo de compartir. Claro, la correlación del sistema, antes de meternos al sistema de unidades, la correlación de kilocalorías, de 3 kilocalorías sobre kilogramo, grado centígrado, a BTU, libra, grado Fahrenheit.
Ya debe estar. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién es era? ¿Cuánto le salió? Cristian Torres. Estoy transformando, bro. ¿Cuánto? Estoy todavía transformando, ingeniero. ¿Perdón? Aún estoy transformando, amigo. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Quién me dijo? A ver, Jesús. A ver, esperemos si alguien más está loco también. 3.0043. 0062. 3.00437. ¿Alguien más? 3.00625. Ya. Miren, cuando hablamos de calor específico, no hay que hacer conversión, es lo mismo. ¿Sí? Porque creo que de eso sí estamos claros que 1 grado centígrado es 1.8 grados Fahrenheit, de acuerdo a la escala termodinámica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos claros de eso? Sí, ingeniero. Ya. Porque 0 grados centígrados son 32 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit. Si restamos 100 menos 0, son 100. Y si restamos 212 menos 32, son 180. Hacemos la equivalencia. 100 es igual a 180, entonces 1 grado centígrado es igual a 1.8 grados Fahrenheit. Entonces, esa es la conversión y por lo tanto, cuando hablamos de calor específico, entonces un BTU
una kilocaloría, kilogramo grado centígrado es igual a un BTU, libra, grado Fahrenheit. ¿De acuerdo? Ya. Todos sigamos así. Entonces tenemos, les había dicho que las unidades que debemos tener claros, 1 pulgada, 2.5 centímetros, 1 metro, 3.28 pies. Entonces de aquí sale que 1 grado centígrado es 1.8 grados Fahrenheit. Y recuerden, para convertir grado Fahrenheit, 9/5 de grado centígrados más 32. Esto es en longitud primero, luego en temperatura, en fuerza. 1 kilogramo, 2.2 libras. 1 kilogramo fuerza son 9.8 newtons. En presión, una atmósfera 14.7 pies PSI. Un bar es 14.5 PSI. Siempre miren, aquí hablamos, no sé si ustedes cuando estaban en física decían que hay que trabajar solo en el sistema métrico. ¿Les dijeron así o no? O que hay que trabajar en los dos sistemas, En los el dos. inglés y el sistema métrico. ¿Cómo fue que les enseñaron? Dependiendo del problema se iba trabajando. Claro. Bien, Preferencia un del solo sistema sistema dependiendo del problema. internacional. Más que nada porque nosotros somos compradores de tecnología. Y cuando ustedes ya se apropien el desarrollo industrial profesional, se van a encontrar con equipos que vienen con diferentes especificaciones. Por ejemplo, una caldera. Si compramos una caldera americana, todo viene manómetros en PSI, ¿sí? Las especificaciones inglesas. A veces si compramos un caldero español, en cambio vuelta viene con las especificaciones en el sistema MKS. Entonces, eso es importante tener claro. Por eso nosotros debemos manejar bien la conversión de unidades. Otro aspecto que en presión es importante, y esto tiene que haberlo visto en mecánica de fluidos, que 1 metro columna de agua es igual a 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Y que 1 kilogramo por centímetro cuadrado es 14.22 PSI. ¿Sí? De esto sí se acuerdan, tiene que haberlo visto, ¿no? 1 metro columna de agua, 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Energía, un BTU es 0.252 kilocalorías y 1 kWh son 860 kilocalorías. Que una caloría son 4.18 kilojoules y que una kilocaloría es 427 kilogramos por metro. Que en potencia 1 kilovatio es 1.341 HP o lo viceversa. Y que un HP es igual a 1.014 caballos de vapor. Muchos todavía siguen utilizando el caballo de vapor, por eso lo traigo a colación. Casi generalmente poco se habla, pero cuando hay esta situación tenemos que enfocarnos a ello. Bien. Entonces entremos a hablar qué es proceso. Y retomamos lo que habíamos dicho anteriormente sobre propiedades, ¿no? Si una propiedad de un sistema cambia, se dice que el sistema ha sufrido un proceso. Ha habido un cambio de estado. Por ejemplo, un proceso a presión constante se llama isobárico, ¿no? Quiere decir, ¿dónde vemos ya ustedes que están viendo un proceso a presión constante en refrigeración? ¿De dónde a dónde? ¿Ya han visto sobre los procesos en refrigeración o no todavía? A ver, voy a hacerles más o menos lo siguiente. ¿Ya han visto el circuito de refrigeración? Ya, entonces tomemos en cuenta eso, hagamos hacerlo.
Ya. Ujú. Ya, más o menos este es el circuito de refrigeración, ¿no? Este es el ciclo, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es el compresor, ¿no? Compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador, ¿no? ¿Sí? ¿Se ubican con esto? ¿Ya han visto Sí. esto? Sí. Ya, muy bien. ¿A dónde vamos a ir? Es a interpretar de dónde salen las ecuaciones que posiblemente ustedes hayan visto, que aquí en el compresor el trabajo es igual H2 chuta, soy malo para esta cuestión. Nulo. H2, lo puedo hacer en texto, ¿no? Pero H2 menos H1. Entonces, dándole valores, que aquí esto sea 1, la salida del evaporador, 2, la salida del compresor, 3, la salida del, y 4, la entrada del evaporador, ¿no? Ya. Entonces aquí les van a decir ustedes que trabajo es igual a H2 de menos H1. Nosotros vamos a llegar a determinar por qué es H2 menos H1. Pero más que nada, por ahora, es esto, ¿no? Esto es lo que me interesa. Y aquí hay un diagrama que posiblemente ya lo vieron, ¿no?
Entonces, este diagrama del circuito viene así, y viene así. ¿Sí? Entonces, este es en el diagrama presión, entalpía. Por eso que es importante hablar de la entalpía, ¿no? Que es una propiedad termodinámica. Entonces, cuando hablamos de un proceso a presión constante, entonces aquí ponemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Entonces, del punto 2 al punto 3, partamos primero de algo, que ustedes ya, si lo están viendo, ya tienen que tener claro. Cuando el compresor, y recuerden, yo les había dicho, observen, estén atentos cómo funciona una refrigeradora. Si ustedes en su casa mismo se ponen a observar, ya van haciendo una pequeña práctica. Porque uno es bueno ser acucioso, saber cada qué tiempo prende la refrigeradora. Y ¿cuál es la función empecemos con el ciclo? Digamos que aquí está entrando el vapor, ¿no? Entra líquido, perdón dicho, del refrigerante. Aquí circula, este es el circuito del refrigerante. Entonces, como tal, la refrigeradora sería algo así, que va a estar así, todo esto va a ser Entonces, esto lo que va a hacer es sacar el calor de aquí, mejor dicho, esto lo que va a hacer es, al revés sería mejor. Digamos que aquí están los productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, de los productos que están alimentarle aquí de calor. Aquí entra calor. ¿Sí? Porque absorbe el calor de los productos y este líquido que está circulando aquí lo comienza a vaporizar. ¿Qué es lo que hace el compresor? Absorber ese vapor y aquí lo absorbe y le eleva la presión y por lo tanto al elevar la presión también le eleva la temperatura. Por eso se llama es un proceso isoentálpico, ¿no? A entalpía, perdón, isoentrópico a entropía constante. ¿Están entendiendo? Sí, esto es lo que, no sé si han visto esto. Y en este proceso 2 a 3 es a presión constante, que es el proceso donde, en cambio, se extrae calor. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Y si ustedes, aquí, ¿qué queda? Es ese panel que está atrás de la refrigeradora, ese panel negro que está con un circuito, y ustedes sienten que ahí, cuando lo topan, cuando está funcionando el compresor, lo topan, está caliente. ¿Es por qué? Está sacando calor. ¿Sí? Entonces, ¿está sacando a dónde? Al medio. ¿Cómo se enfría? Se enfría con el aire exterior. Este aire lo enfría. Por eso que las refrigeradoras no es tan aconsejable que estén muy apegadas a la pared, porque se necesita que exista una circulación de aire. Es más, han visto que ahora ya empotran. Entonces tienen que estar consumiendo gran energía. ¿Sí? Por diseño, por arquitectura lo hacen, pero no se dan cuenta que a la final tiene que eso trasladarse a un consumo energético. Entonces, una vez que cumple este ciclo, luego que esta es la válvula de expansión o tubo capilar. Esto se lo conoce como válvula de expansión o tubo capilar. ¿Sí? Válvula de expansión o tubo capilar. ¿Cuál es la misión que cumple recuerden que aquí está todo esto a alta presión. Todo esto es alta presión. Y todo esto de aquí es baja presión.
Entonces lo que hace es, de la alta presión a través de la válvula de expansión o el tubo capilar, es reducir la presión. Y lo que hace es expansionar, ¿no? Por eso se llama válvula de expansión. Y lo que está aquí de líquido a alta presión lo vuelve líquido a baja presión, con la finalidad de completar el ciclo. Y nuevamente ingresa aquí como líquido para nuevamente hacer surgir otro proceso, que es el de absorber el calor de los productos que se encuentran aquí dentro, ¿sí? De todos los productos que se encuentran aquí. Entonces absorbe el calor de ellos para que nuevamente comience el proceso de vaporizar el líquido, vaporizarlo, viene el compresor, lo absorbe y nuevamente le eleva la presión. Porque si no hiciéramos esto, tendríamos que estarle alimentando constantemente el refrigerante y esto sería carísimo, imposible. Entonces vamos entendiendo que esto es un proceso a presión constante en el 2.3 y en el 4.1 es un proceso a presión constante. Este, en cambio, es un proceso isoentálpico, o sea, a entalpía constante. ¿Vamos entendiendo esto? Ya, ¿está claro? Muy bien. Luego cuando vamos avanzando, vamos a darnos cuenta de que cómo vamos a discernir, cómo vamos, desde el punto de vista ingenieril, cómo nosotros obtenemos nuestras ecuaciones. Por eso es importante saber cómo trabaja el equipo y cómo lo hace. Ya. Entonces, qué importante es manejar adecuadamente las unidades y saber y entender un proceso. Entonces, cuando hablamos a presión constante, isobárico, cuando vamos a hablar a volumen constante, isométrico, ¿no? Ciclos. Entonces, vamos hablando ya de los ciclos. De antes lo que vimos fue un ciclo. Cuando cierta masa de fluido en estado particular pasa por una serie de procesos y regresa a su estado inicial, sufre un ciclo. Entonces, mire, aquí está el líquido, se gasifica o se vaporiza, se le sube la presión, vapor, se lo condensa, líquido, y completamos un ciclo, ¿sí? Esto es un ciclo. Entonces, ciclo, cuando cierta masa de fluido en un estado particular pasa por una serie de procesos y regresa a su estado inicial, sufre un ciclo. ¿Sí? Muy bien. Un pequeño receso, ¿sí? Para continuar. De unos 7:54, unos 5 minutitos, ¿sí? Y retornamos nuevamente. Pueden poner sus... Hoy estamos lunes, de aquí el miércoles tenemos nuevamente con ustedes, ¿sí? Ya. Todo lo importante es aquí el aporte que tienen que ir haciendo ustedes también, leyendo para ir entendiendo adecuadamente. Y se manejen bien con la asignatura, no, mi interés es, más que la nota es que ustedes aprendan para que se puedan desenvolver. Uno de los grandes problemas cuando uno sale es la falta de práctica y mucho más con ustedes. Yo les hablo, yo salí de la Politécnica del Litoral, a pesar de que teníamos laboratorios, uno sale con deficiencias porque una cosa es la laboratorio y a pesar de que le da cierta experticia, pero la otra es ingresar ya a la industria, ¿no? Y donde uno se encuentra con un sinnúmero de cosas que uno no los había visto. Pero lo que sí es importante es uno desenvolverse con la práctica. Esa es una de las cosas, desenvolverse, perdón, con la parte teórica. Por ejemplo, en el diseño en el cálculo y selección de una bomba, usted se va a encontrar en la industria gente que maneja muy bien, que son expertos
para desarmar una bomba, para montar una bomba, para hacer mantenimiento, pero cuando toca hacer el cálculo y selección, tienen problemas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe diferenciar. Y uno lo que sí puede enriquecerse es lo que la gente conoce en la industria, ¿no? Eso sí, uno estar atento, todo, porque eso le va dando experticia a uno. Pero lo que no podemos nosotros desprendernos es de los conocimientos teóricos, ¿no? Y eso debemos aquilatar y saber aplicarlos en el momento que nos corresponda. Continuemos. Entonces, entramos a ver lo que es la conservación de la masa. Mire, ustedes vieron termodinámica en forma muy extensa, aquí lo vamos a aplicar. En un sistema cerrado la masa permanece constante. Veamos nuevamente la gráfica. De este dibujo mal realizado. Este es un sistema cerrado. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos una cantidad de refrigerante, una masa M. Y le vamos a decir M' o M punto con la finalidad de decir que es masa por unidad de tiempo que circula en este ciclo, en este sistema. Y por lo tanto la masa no va a variar. ¿Sí? Eso es importante tomarlo en consideración. En el ciclo de refrigeración la masa va a ser constante. Ya, en un sistema abierto, la masa que entra en el sistema, podemos considerarlo como un cambio de la masa dentro del sistema más la masa que sale del sistema. Por eso ahí se puede hablar de M1 igual a delta M más M2. Este es un gráfico que he tomado, simplemente lo que he hecho es cogerlo y copiarlo, capturarlo y copiarlo, ¿no? Entonces aquí entra un flujo másico W1 y sale un flujo másico Q2. Y se hacen los análisis de cambio que existen dentro del mismo. Si el cambio de masa dentro del sistema es cero, entonces decimos que M1 es igual a M2 y podemos verlo, irlo entendiendo de esta manera. Si hago un corte aquí, que sería, hago un corte aquí y hago un corte acá, analizamos en este pedazo de tubería qué es lo que pasa. O podemos también hacer un corte aquí y un corte acá. Cualquiera de ellos. Si no hay cambio de masa en el sistema, entonces M1 es igual a M2. O sea, lo que circula aquí es igual a lo que sale acá. ¿Ya? Entonces, para ir entendiendo esto. Si un volumen particular entre una ecuación 1 y 2 se considera un sistema abierto por el cual circula un fluido en el intervalo de tiempo, se tiene que el cambio de la masa, por ejemplo, en esta cuestión infinitesimal, ustedes tienen que estar muy claros, no hace mucho tiempo que vieron derivadas e integrales. La derivada de la masa sobre la derivada del tiempo es el M', ¿no? O M punto, ¿sí? Y cual nos indica que la derivada de la masa con respecto a la derivada del tiempo es esta relación. Y la masa, recuerden, es igual, o la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Si hacemos esta relación con respecto al tiempo, tenemos que la densidad por el área es igual a dx, porque área es igual a, el volumen es igual a A por dx sobre d tiempo. Entonces, tenemos esta ecuación que nos es familiar, que la densidad, la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a la densidad por el área y por el volumen. O lo que es lo mismo, M'1 igual a M'2. Y esto se conoce como la ecuación de la continuidad del gasto estacionario. ¿Sí se acuerdan de esto? Entonces, en función de esto, vamos adentrándonos, que es a donde queremos llegar,
a la conservación de la energía. Entonces, cuando hablamos de energía, es algo que aparece en muchas formas, ¿sí? Y aquello que nos permite relacionar los diferentes tipos de energía, ¿no? O que se puede convertir de una forma a otra. Entonces, veamos la caldera. En la caldera, en la caldera se produce el vapor. Del vapor vamos a una turbina de energía mecánica, pasamos a energía eléctrica, ¿no? Eso es la conservación de la energía. Para hablar de la conservación de la energía, tenemos que hablar de la energía potencial, y recuerden, para ustedes es conocido esto, MGZ. Esto se utiliza bastante cuando veamos con ustedes energías renovables, lo veremos en las centrales hidráulicas, en las pico, micro centrales hidráulicas, porque la caída de un caudal nos lleva a una energía potencial que sobre una turbina generamos energía. Al golpear una turbina vamos hacia un generador, generamos energía eléctrica. Y esto está en función del salto o Z del agua. Entonces esto es conocido como MGZ. ¿Sí? Esto está dado en la masa en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y Z en metros. ¿Sí? Esto es conocido como joules. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Newton por metro, joules. La energía cinética, en cambio, está inmersa, ¿qué? La velocidad. Y esto es igual también a joules, ¿no? En cambio, la energía interna es conocida como U. No sé si ya ustedes ya han trabajado con esto. Y lo vamos a relacionar con respecto al vapor. ¿Qué es entonces la energía interna? Cuando la materia está compuesta de un agregado de moléculas que se están moviendo continuamente, pero al azar, estas moléculas tienen energía cinética y al trasladarla de un punto a otro, también tienen energía potencial. Pero cuando se trasladan, solamente se trasladan, se conoce como energía cinética interna. Y cuando se mueven de un punto a otro, tienen energía potencial interna. La suma de las dos se llama energía interna, ¿no? U. ¿Sí? Esa es una ilustración de ello. Por ejemplo, cuando se va produciendo el vapor, y hay una referencia, 1 kilogramo de agua se evapora completamente a la presión atmosférica. Y si podemos recoger, o sea, imaginariamente, podemos notar que ese kilogramo de agua, cuando se convirtió en vapor, aumenta 1600 veces. Ahora bien, entonces ahí tenemos una energía almacenada ahí, producto de su energía cinética y de su energía potencial interna. Entonces, para que esto vuelva a licuarse, o sea, separar separar estas moléculas contra sus fuerzas de atracción, se requiere una gran cantidad de energía, la cual es retenida por el vapor como parte de la energía almacenada. ¿Y esto cuándo se lo hace? Cuando se condensa. Perdemos esa cantidad de energía. Entonces, por ello que el vapor no necesita de bomba para trasladarse. Es energía interna la que hace que de un punto a otro se traslade y con una gran velocidad. Esta velocidad podemos estar hablando de 6.000 pies por minuto, cuando el vapor es utilizado para procesos de calentamiento. Pero cuando se utiliza para procesos de generación de energía, esta velocidad aumenta generalmente de 9.000 a 12.000 pies por minuto. ¿Sí? Entonces, toda la suma de estas energías es la que se conoce como energía interna. Y lo vamos a reconocer con el símbolo U.
¿sí? Y el cambio de energía interna es U2 menos U1. Esto tengámoslo presente para cuando utilicemos la ecuación de la energía, saber bien qué es U y cómo se la puede representar a U. ¿Sí? Cuando tenemos en consideración que tenemos que conocer sobre la entalpía y la entropía, ¿no? Que esto ya ustedes lo vieron esto lo vieron en termodinámica. Ahora hagamos un repaso que trabajo es fuerza por distancia, ¿no? De esto es, y que trabajo de un sistema no fluente, por ejemplo, es aquel, en el caso del circuito, ahí no podríamos hablar de un trabajo no fluente, no, porque ahí fluye. Pero ¿dónde podemos ver un trabajo en un sistema no fluente? Por ejemplo, si nosotros cogemos un cilindro, le ponemos un pistón y arriba un peso y lo calentamos a este. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí hay un trabajo porque se va a mover y si te lo ponemos con un resorte, va a mover ese fluido porque el fluido se va a calentar y va a moverse, ¿no? Y va a moverlo hacia arriba por la fuerza mismo que va realizando del vapor. Ese es un sistema no fluente o sin corriente. Ustedes tienen esto, es para que lo revisen también, ¿no? Entonces, ese trabajo es conocido como presión por volumen. Nos introducimos esta cuestión de este trabajo de volumen por la presión por el volumen, ¿no? Entonces, aquí está determinado lo que les había dicho, ¿no? El émbolo se mueve y es el que genera el trabajo. Y aquí es importante tomar esta convención que se adopta de signos, ¿no? El trabajo realizado por el sistema es positivo. Y el trabajo realizado sobre el sistema es negativo. Entonces, vamos hacia la bomba y les pregunto. ¿El trabajo en una bomba es positivo o negativo el trabajo? No, pero pregunto, o sea, en la bomba, ¿el trabajo cómo lo consideramos? ¿Negativo o positivo? Negativo. ¿Por qué? Porque está absorbiendo energía. Exactamente, ese es el concepto. Estamos consumiendo energía. Vamos viendo desde ese punto de vista. Estamos consumiendo energía, por lo tanto es negativo. En una turbina, la turbina genera trabajo, por eso es positivo. O entendámoslo en otra forma. Consumimos energía, tenemos que pagar por ese consumo de energía por la electricidad. Eso es negativo. Pero si generamos energía, o sea, generamos electricidad, nos ingresa dinero. En el otro tenemos que pagar dinero para poder trabajar. Entonces, por eso esa concepción, cuando utilizamos una bomba, tenemos que pagar el consumo de energía. Y por eso es importante seleccionar una bomba con una alta eficiencia para consumir menos energía y pagar menos. ¿Vamos entendiendo la razón de las cosas? ¿Sí? En cambio, una turbina nos ingresa dinero, trabajo positivo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es el calor? El calor también es energía. Ojo, pero es energía en transición, que habrá calor cuando se equilibren los cuerpos. Cuando se equilibren, se acabó el calor, ¿no? Entonces, el calor fluye de un cuerpo caliente hacia otro más frío. Y el calor tenemos que tomar en cuenta en una caldera, cuando hagamos el análisis de una caldera para ver la eficiencia, tenemos que tomar en cuenta cuánto es lo que de calor que se emite, y ahí tenemos flujo de calor por radiación, conducción, convección, ¿sí? Que son los tipos de calores que están inmersos en una caldera. Hay otro término
que es conocido como el trabajo de flujo corriente, que es justamente si cortamos una tubería, estamos hablando de un trabajo de flujo corriente imaginariamente, o en todo el circuito hay trabajo de flujo o trabajo de corriente. Pero específicamente más hay trabajo de flujo si nosotros cortamos aquí y cortamos aquí, obra una fuerza para que el fluido desde el punto 1 pase hacia el punto 2. Eso es conocido como trabajo de flujo o trabajo de corriente. Y este está en función de la presión por el volumen específico, ¿no? De tal manera que el flujo de corriente, este flujo de corriente va a ser el trabajo del flujo 2 menos trabajo del flujo 1, que es igual a ¿qué? Si revisamos lo anterior, a presión por volumen. Presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1. Ese es trabajo de flujo. Bien. Entonces, vamos entrando y con esto concluimos por ahora con sistemas cerrados. Entonces, aquí tenemos nada más y nada menos que este circuito cerrado que compone ¿de qué? De la caldera, cuya sustancia de trabajo es el fluido, el vapor, viene hacia una máquina térmica, una turbina, genera energía, se condensa y esto es se lo conoce como sumidero o sistema para enfriar, y luego viene hacia la bomba. Y la bomba, aquí en este caso utilizan en los sistemas de generación de energía, utilizan dos bombas, ¿no? Bomba 1 y bomba 2, para regresar nuevamente el fluido hacia la caldera. ¿Sí? Entonces, en la bomba, recuerden, se hace trabajo sobre el sistema, por lo tanto es negativo. Y en la máquina, en cambio, esta realiza trabajo, por lo tanto el trabajo es positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en ello? Ya. A ver, para poder llegar a esto mejor, dejémoslo para el día miércoles continuar con esto, para que ustedes vayan leyendo. Lean por lo pronto todo esto, vuelvan a leerlo, para que ustedes estén claros de esto. Y ya ir adentrándonos para entender la ecuación de la energía y realizar ejercicios a través de la conservación de la energía. ¿Sí? Y luego de ello, para ir descifrando ecuaciones como por ejemplo la ecuación del compresor, la ecuación del evaporador, la ecuación del condensador, entendiendo esto. Con un concepto fundamental que lo voy a mostrar de una vez aquí. Es saber cómo trabaja el equipo, cómo lo hace para poder descifrar adecuadamente la ecuación. Y aquí tenemos algunos ejercicios, algunos ejemplos que los vamos a trabajar. Pero por lo pronto, quedemos hasta ahí para poder tener nosotros también la energía para poder continuar en forma clara y concisa en la explicación de la clase, ¿no? Consultas, a ver, criterios. ¿Sí está claro? ¿Se está entendiendo? Sí, Si hay señor. dudas, díganlo nomás. Lo peor que puede haber es quedar con dudas, ¿no?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, Ahora, ingeniero. generalmente como son temas nuevos, siempre hay un poco de incertidumbre, pero se entendió generalmente todo, las bases. Yendo un poco ya se refuerza. No se le escucha bien. A ver, repita la pregunta. ¿Cómo fue lo que dijo? No digo que generalmente como son temas nuevos siempre hay un poco de incertidumbre, pero se entendió generalmente la clase. Ya leyendo un poco ya se refuerza el tema. Ya. Correcto, entonces. Muy bien. Creo que con eso estamos entonces, ¿no? Bueno. Entonces, continuamos de aquí el día miércoles. Lean, por favor, para que vaya quedando claro esto, ¿no? Para que quede, luego vamos entrándonos en intercambiadores de calor y paralelamente viendo sobre las plantas, las calderas, ¿no? Ya, entonces nos vemos de aquí el día viernes. A ver, alguien llegó, parece que Diana Elizabeth. Sí, ingeniero. A ver, deme su nombre y apellido completo.